Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de matemática. Con la actividad usamos material para mantener la igualdad en una equivalencia. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a solucionar situaciones de equivalencia. Para ello emplearé gráficos con balanzas y representaré equivalencias con la adición y multiplicación. Luego explicaré cómo logré resolver las situaciones de equivalencia planteadas. ¿Y qué debo de tomar en cuenta para lograrlo? Para lograrlo, debo expresar las equivalencias con la adición y la multiplicación de números. Debo explicar cómo solucioné las situaciones de equivalencias presentadas. Iniciemos desarrollando la actividad. 1. Yasmín y su hermano Saúl jugaron a buscar el equilibrio en una balanza, colocando semillas en el interior de sus vasos. Lo hicieron de esta forma. A. En el primer turno, Yasmín colocó 10 semillas en su vaso. Luego le tocó el turno a Saúl y Saúl echó 4 semillas en el vaso suyo. B. En el segundo turno, Yasmín echó 2 semillas en su vaso. ¿Estás observando la imagen? ¿Cuánto debe echar Saúl en el suyo para equilibrar la balanza? Las cantidades de semillas en cada vaso se pueden expresar con operaciones. Completa el espacio a cuántas semillas representa. Aquí observamos con una operación las cantidades de semillas colocadas en el vaso de Yasmín. Yasmín en el primer turno colocó 10 semillas y luego en el segundo turno colocó 2 semillas a su vaso. Ahora, la cantidad de semillas que Yasmín colocó en su vaso será igual a la cantidad de semillas que colocó Saúl. En el primer turno, Saúl colocó 4 semillas. Y en el segundo turno, ¿cuántas semillas ha tenido que colocar? Muy bien, en el segundo turno, Saúl colocó 8 semillas. Porque 10 más 2 es 12 y esto es igual a 4 más 8, que es igual a 12. También han descubierto que pueden equilibrar la balanza de otra forma. Averigua cuántas semillas colocaron para equilibrar la balanza. En el primer turno, Yasmín ha colocado 6 semillas y luego en el segundo turno ha tenido que colocar otras 6 semillas. De esta manera podemos decir que 6 más 6 es 12. Ahora, este 12 va a ser igual a 4 más 8, que también es igual a 12. De esta manera podemos decir que la balanza se encuentra en equilibrio, porque ambos vasos contienen la misma cantidad. ¿Cuántas semillas colocaron a cada lado? Explica. Para que las balanzas estén equilibradas en el vaso de Yasmín, se colocó 6 más 6 semillas y en el vaso de Saúl 4 más 8 semillas. Reto número 1. En la siguiente situación debes mantener la equivalencia y representarla simbólicamente. Lee lo que nos dicen Yasmín y Saúl. Tienen una cantidad equivalente de plumones. A ver, observemos. Yasmín nos dice, tengo un estuche con 4 plumones y otro estuche con 6 plumones. Y Saúl también nos dice, tengo 2 estuches, cada uno con 5 plumones. Letra A. Ahora representa las cantidades mencionadas. Recordemos que Yasmín tiene 2 estuches. En un estuche tiene 4 plumones y en el segundo estuche tiene 6 plumones. ¿Estás observando? ¿Cuántos plumones hay en total? Muy bien. Si sumamos 4 más 6 nos da 10 plumones. Ahora veamos si la cantidad de plumones que tiene Yasmín
es equivalente a la cantidad de plumones que tiene Saúl. Recordemos que Saúl tiene 2 estuches y en cada estuche tiene 5 plumones. ¿Estás observando? Muy bien. Ahora observemos la cantidad de plumones que tiene Yasmín con la cantidad de plumones que tiene Saúl. Ambos tienen la misma cantidad. Por eso decimos que tienen una cantidad equivalente de plumones. B. Expresa con operaciones las afirmaciones de Yasmín y Saúl. 4 más 6 es igual a 5 más 5. C. ¿Son equivalentes? ¡Claro que sí! ¿Cómo lo sabes? Lo sabemos porque tanto Yasmín como Saúl, cada uno tiene 10 plumones. D. ¿Qué otras operaciones pueden mantener la equivalencia? Como otras de las operaciones, podemos usar la sustracción. E. Representa en 3 estuches la cantidad de plumones equivalentes a lo que tienen Yasmín y Saúl. Observemos la gráfica. Representa con regletas. Primer estuche, segundo estuche, tercer estuche. Ahora, como nos piden representar con regletas, en cada uno de los estuches vamos a colocar una cantidad de regleta. Por ejemplo, en el primer estuche estamos colocando una regleta de color blanco y que tiene como valor 1. Y luego, en el segundo estuche, podemos colocar una regleta de color rosado. Y en el último estuche colocamos otra regleta de color amarillo. Si observamos, esta regleta vale 5. Ahora lo realizaremos de manera simbólica, es decir, realizando operaciones. Por ejemplo, podemos decir que en el estuche número 1, el valor de la regleta es 1. En el estuche número 2, la regleta vale 4. Ahora sumaremos la regleta que está en el estuche número 3. Y esa regleta tiene de valor 5. Ahora sumemos estas 3 cantidades y obtendremos como resultado al número 10. Ahora responde la siguiente pregunta. Yasmín y Saúl tienen una cantidad equivalente de plumones. A ver, ¿qué dicen ustedes? Sí, ambos tienen la misma cantidad de plumones. Por eso podemos decir que sus cantidades son equivalentes. Explica tu respuesta. Sumando la cantidad de plumones que tiene Yasmín y Saúl, podremos saber que ambos tienen la misma cantidad de plumones. Reto número 2. Ahora debes proponer cómo encontrar cuántos elementos faltan para mantener el equilibrio entre las cantidades. Yasmín compró la misma cantidad de rosquitas que Saúl. ¿Cuántas rosquitas tendrá Yasmín en su bolsa? A ver, observemos. Fuera de la bolsa, Yasmín tiene 11 rosquitas y dentro de la bolsa no lo sabemos. Ahora observemos lo que tiene Saúl. Saúl, fuera de la bolsa tiene 5 rosquitas y dentro de la bolsa tiene 16. Ahora observemos si la balanza se encuentra en equilibrio. Claro que sí. Si se encuentra en equilibrio, podemos decir que ambas cantidades son equivalentes. Observemos la cantidad de rosquitas que tiene Yasmín fuera de la bolsa. Yasmín fuera de la bolsa tiene 11 rosquitas. Comparo con la cantidad de rosquitas que también tiene Saúl. Si Yasmín tiene 11 rosquitas, vamos a contar las 11 rosquitas que también tiene Saúl para saber qué cantidad tiene Yasmín dentro de la bolsa. Ahora que ya hemos separado las 11 rosquitas de Saúl, nos vamos a quedar con 10 rosquitas.
Estas 10 rosquitas que tiene Saúl dentro de la bolsa va a ser igual a lo que tiene Yasmín dentro de la bolsa. Esto quiere decir que esta cantidad va a ser equivalente a la cantidad de rosquitas que tiene Yasmín dentro de su bolsa. ¿Las cantidades son equivalentes? Claro que sí, son equivalentes. ¿Cómo lo sabes? Lo sabemos porque en el problema dice que Yasmín compró la misma cantidad de rosquitas que Saúl. Completa la igualdad que representa la equivalencia. Claro que sí, lo podemos hacer. Primero ubicamos las 10 rosquitas que están dentro de la bolsa y luego las 11 rosquitas que están fuera de la bolsa. Esto es igual a las rosquitas que tiene Saúl. Primero Saúl tiene 5 rosquitas fuera de la bolsa y luego tiene 16 rosquitas dentro de la bolsa. Si observamos ambas cantidades, podemos decir que son equivalentes. Yasmín tiene 21 y Saúl también tiene 21 rosquitas. Si quitas la misma cantidad de rosquitas a cada lado de la balanza, se mantiene el equilibrio. Sí, se mantiene el equilibrio porque mantendrían los dos la misma cantidad. ¿Cuántos puedes quitar a cada lado para averiguar cuántas rosquitas quedan en la bolsa de Yasmín? La cantidad máxima que puedo quitar a cada lado para saber cuánto hay en la bolsa es 11 rosquitas. Representa cómo quedaría la nueva igualdad. La nueva igualdad quedaría así: 10 más 11 menos 11. Esto es igual a 5 más 16 menos 11. Recuerden que tanto a Yasmín como a Saúl le hemos quitado 11 rosquitas. Y al quitarle esas 11 rosquitas, a cada uno le queda 10 rosquitas. Por lo tanto, diremos que son equivalentes. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuántas rosquitas tiene Yasmín en su bolsa? Yasmín en su bolsa tiene 10 rosquitas. Explica tu respuesta. Yasmín tiene 11 rosquitas fuera de la bolsa y esa cantidad es la que restamos a los 21 rosquitas que tenía Saúl y dio como resultado 10. Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir aprendiendo mediante los siguientes recursos. Cuaderno de trabajo de matemática de tercer grado, páginas 147 y 148. Cuaderno de trabajo de cuarto grado, páginas 141 y 142. Piensa y reflexiona. ¿Cómo se puede distribuir equitativamente un grupo de objetos con diferentes cantidades de kilogramos al emplear la balanza? Explica. Colocando en cada plato de la balanza la misma cantidad de peso hasta lograr la igualdad. ¿Tuviste dificultades? ¿Cómo las solucionaste? Sí tuve dificultades al principio para colocar las cantidades, pero mi familia me ayudó mucho a entender. ¿En qué actividades de tu vida diaria podrías aplicar lo que has aprendido? Podría aplicarlo cuando voy al mercado o cuando quiero compartir con alguien mis cosas. Evalúa tus aprendizajes. Representé las equivalencias de forma gráfica y simbólica. Expliqué el procedimiento de la resolución de las situaciones de equivalencia. Lo logré, lo estoy intentando o qué necesito mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. ¡Nos vemos!